Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de SNA, el mejor día de la semana. ¿Verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Noviembre, creo que es el último martes de noviembre. Madre mía. Creo que este año voló, no pasó, voló. Hola Lili. Y eso es bueno al fin y al cabo, ¿no? Cuando el año va muy deprisa, así que vamos rápido, es porque al fin y al cabo las experiencias que hemos tenido han sido intensas. Y cuando las experiencias son intensas en general, vale más la pena o nos recordamos más de todo lo que hemos pasado. Cuando solo tenemos experiencias tépidas, ¿no? Templadas, experiencias más o menos, en general esto no vale para recordarse de nada. Muy bien, y en el fin de semana hemos tenido ahí un workshop que estuvo genial, un workshop, un taller, ¿no? Es curioso, porque nosotros llamamos de workshop, pero hay gente que llama de taller, y hay gente que llama de bootcamp, dependiendo del punto del cual esté mirando. Esto tiene un nombre diferente, ¿no? Workshop, bootcamp, taller, cualquier cosa. Lo que importa es que hemos tenido muchas suscripciones para el taller, donde hablábamos de dolor visceral, hablábamos de dolor musculoesquelético y cómo esto se relaciona al sistema nervioso autónomo. Yo creo que estuvo muy bien. Hemos hablado de toda la neurofisiología del dolor musculoesquelético, de toda la neurofisiología del dolor visceral, de cómo estas dos cosas se conectan en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿verdad? Y cómo, al fin y al cabo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, no es el cuerpo, es el cerebro, como el cerebro no tiene la capacidad de identificar correctamente de dónde están viniendo los estímulos viscerales, al fin y al cabo empieza a reproducir sensaciones somáticas para que la persona que está sufriendo con esta condición empiece a identificar que hay algo que no está bien. Y cuando hablamos así, somático, parece que es algo muy lejano, que es algo que está muy fuera de nuestra realidad, ¿no? Pero lo que es somático es lo que está en la cabeza, lo que es somático es lo que está en el hombro, lo que es somático es lo que está en las manos, lo que es somático es lo que está en la columna lumbar, en lo que está en la pelvis, lo que está en la rodilla. Todo eso es somático. Entonces, cuando decimos sistema somático, estamos refiriéndonos a lo que sea músculo, a lo que sea cápsula articular, a lo que sea menisco, disco intervertebral, ligamentos, todo esto es somático, son sensaciones somáticas, ¿no? El toque es una sensación somática, la vibración es una sensación somática, estímulos térmicos son sensaciones somáticas. Y al fin y al cabo, cuando uno entiende cómo estímulos que pueden venir del estómago, pueden venir del hígado, pueden venir del páncreas, pueden venir del corazón, cómo estos estímulos pueden generar sensaciones, que son sensaciones que no se va a sentir ahí en la zona del hígado, ni en la zona del estómago, ni en la zona del páncreas, sí que serán estímulos que se van a reproducir en otras zonas. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender que los pacientes que nos llegan con dolores crónicos, con problemas complejos, con problemas que no se resuelven fácilmente, empezamos a entender que a lo mejor hay más cosas que están implicadas en el caso clínico o en esa
organización, o mejor dicho, desorganización de algunos pacientes que solemos recibir. Hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar cómo el sistema nervioso autónomo se relaciona a todo eso, cómo un poco expandir lo que hemos hablado en el fin de semana. Vamos a hablar un poco de regulación, tal vez hablemos un poco de mindset. Voy mirando aquí también las preguntas que vamos teniendo en el chat y luego vamos intentando relacionar o contestar las preguntas. Sí, claro, sí tiene un contexto que esté dirigido a lo que estamos hablando hoy. Y la idea siempre es esa, es educar cada vez más profesionales. Creo que en el fin de semana estábamos ahí entre dentistas, psicólogos, médicos, entrenadores personales, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, enfermeros, odontólogos, profesionales de la salud complementaria. Entonces, cuando vamos generando cada vez más movimiento, cada vez más información, y que esta información va llegando a cada vez más personas, más pacientes pueden beneficiarse de estos conocimientos que estamos generando, ¿no? Que estamos produciendo, al fin y al cabo, o que estamos divulgando. Porque el conocimiento está, lo único que tenemos que hacer es conectar puntos para poder entenderlo mejor. Bien, buenísimo. Así que el fin de semana estuvo muy bien. Para los que estáis aquí, que habéis estado en el fin de semana con nosotros, fueron un poco más de 4 horas en el domingo, creo que llegamos a 4 horas y media, tal vez 5 horas, me acuerdo bien. Intenté cerrar en 4, pero estoy seguro que no logré. Y me había quedado pendiente subirles la carpeta con las bibliografías, ¿verdad, Uber? ¿Todo bien, máquina? Y luego subir también más de 5 horas. Marisabel, ¿verdad? Un poquito más. Pero estuvo bien, ¿no? Estuvo buenísimo. Yo lo disfruté muchísimo. Y 1 hora y media con Zagiana, eso es correcto. Y yo les había prometido una carpeta, no sé si ya lo habéis visto, con todas las literaturas que hemos utilizado, con las bibliografías que hemos utilizado, y con algunos cuestionarios que yo les recomiendo utilizar en estos casos de pacientes con sospechas de dolor crónico que tengan algo que ver con el sistema visceral. Hemos visto un framework, si os recordáis ahí al final, con el dolor en la pared anterolateral del tronco, ¿no? En la pared abdominal anterolateral, por ejemplo. Y en esos pacientes es importante tener algunas valoraciones, algunas métricas que nos aporte la ciencia respecto a ansiedad, respecto a depresión, respecto a un estado de sufrimiento general, porque todo esto nos va a ayudar en ese contexto. Así que para los que estabais ahí en el fin de semana, todo esto ya está disponible en la carpeta, en el Drive, que probablemente Isa ya les envió, o que el soporte, si lo tenéis como soporte, que el soporte tal vez ya les haya enviado, ¿vale? Pero ya está todo disponible para que lo podáis mirar. Y yo creo que es por ahí que arrancamos hoy, ¿no? Con esta parte de correlaciones del dolor, con estados de ansiedad, con estados de depresión, con estados emocionales, con estados motivacionales, porque el dolor va más allá de lo que es, ya está en Hotmart, sí, dijo Isa, ¿ves? El dolor va más allá de lo que es la escala visual analógica, ¿no? O la categoría sensorio-discriminativa del dolor. Y Luis, ¿qué es esta categoría sensorio-discriminativa del dolor? Entonces, cuando hablamos de dolor, o al menos en las formaciones que hice yo, y fueron muchas, cuando se valoraba el dolor del paciente, era muy difícil encontrar una formación o encontrar una sugerencia de que se utilizara una escala de valoración que fuera más allá que esta nota que le pedimos al paciente que
valore su dolor en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 el peor dolor posible, ¿no? Incluso cuando yo me formé en osteopatía o en algún otro método de terapia manual o algún otro método, algún otro tipo de abordaje terapéutico, una de las cosas que se utilizaba para enseñar, entre comillas, a los alumnos que lo que estábamos proponiendo funcionaba, una de las formas de vender la idea era justamente eso. Aprieta aquí, ya me duele ahí, ok, ahora vamos a hacer una manipulación del cuello, ahora vuelvo a apretar ahí, oh, mira, ya no me duele más, ok. Y está bien, y no hay nada equivocado, no hay errores en hacer esto. Se enseña la modulación de corto plazo, así como la manipulación. La movilización probablemente tendría un efecto semejante, aunque la movilización en algunos contextos es superior a la manipulación. Si estuviéramos haciendo una actividad física intensa de 5 o 6 minutos y volviéramos a probar esta zona, probablemente habría mejorado también. Si hubiéramos hecho ciclos respiratorios largos y profundos, probablemente habría mejorado también, porque eso es la modulación del dolor, ¿no? La modulación descendente del dolor. Utilizamos herramientas que en un momento nos disminuyen la percepción de que algo nos molesta. Aquí esto no significa que hayamos tratado nada, esto no significa que hayamos arreglado nada, significa que en este momento duele menos, pero no significa que no vaya a volver a doler en 2 horas, 3 horas, 5 horas o al día siguiente, ¿verdad? Y esta escala, entonces, esta percepción, esta prueba, es justo esto, es la escala visual analógica entre 0 y 10, dame una nota, te toco, me duele, ahora te hago un abordaje, te toco otra vez, me duele menos. Ok, está bien, esto no está equivocado, pero está incompleto, seguramente es incompleto. ¿Y por qué es incompleto? Porque cuando hablamos de los principales problemas relacionados al dolor crónico en adultos en una edad productiva, adultos que están en el mercado de trabajo, adultos que están buscando su vida, buscando su salario, su éxito profesional, que están buscando trabajar todos los días para poder darle de comer a sus hijos o para poder crecer en la vida. El peor aspecto del dolor no es exactamente esto. No es exactamente el aspecto de que me duele demasiado. No es justamente el peor impacto que el dolor suele generar en los pacientes. Aunque sea una parte importante, este no es el principal aspecto, la principal característica que obliga a las personas a pedir, por ejemplo, una baja laboral, ¿vale? ¿Y cuál es el aspecto, entonces, que obliga a las personas a pedir una baja laboral, que les machaca la cabeza, que les machaca la rutina? Es justo esta parte del aspecto cognitivo, conductual, conductivo, motivacional, el aspecto afectivo, la gestión emocional del dolor, ¿no? Cuando te empieza a afectar a tu rutina, empieza a afectar el estado de ánimo del paciente, empieza a afectar la motivación del paciente, empieza a afectar la percepción de vulnerabilidad del paciente. Y esto no tiene una relación directa. Por lo increíble que parezca, no hay una relación directa de tengo un dolor 7, entonces sufro más con el dolor. No hay una relación directa de la intensidad con el sufrimiento. Eventualmente el dolor es 3, pero el sufrimiento es 9. Entonces, ¿entiendes la relación? Yo puedo tener un dolor de una intensidad bastante baja con un sufrimiento bastante alto, y puedo tener un dolor de intensidad bastante alta con un sufrimiento bastante bajo. Y lo que más obliga a los pacientes a darse de baja, por ejemplo, del trabajo, y obliga a los pacientes a buscar por un profesional de la salud mental, por ejemplo, es justo este sufrimiento que está asociado a su rutina, este sufrimiento que está asociado a los cambios que tiene que generar en su vida cotidiana
para poder gestionar esta situación. Y eso está directamente asociado a lo que es el problema visceral. Esto está directamente asociado a lo que es la inflamación de bajo grado. Esto está directamente asociado, por ejemplo, a una mala dieta. Esto está directamente asociado a un cambio en la microbiota intestinal, un cambio para menos, obviamente, en la microbiota intestinal. Eso está asociado a estados de modificación del comportamiento del metabolismo de la glucosa y de la insulina, y esto va a afectar directamente el estado de ánimo de los pacientes. Y es ahí, justo ahí, cuando fallamos en nuestra valoración, que decimos que es una valoración biopsicosocial. Yo hago una valoración biopsicosocial, pero lo que yo le pido al paciente que haga es que se mueva más. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo que si hacemos una valoración biopsicosocial y nuestra recomendación al paciente se limita a decirle al paciente que se mueva más, nosotros mismos como clínicos somos limitados, porque eventualmente no está ahí el tema de moverse más o moverse menos, ¿no? El tema está mucho más en comprender qué es lo que está pasando. El tema está mucho más en integrar lo que está pasando, tener herramientas de afrontamiento para eso, y a partir de ahí poder gestionar mejor su vida y sus procesos, aunque sigan teniendo algo de percepción de dolor, algo de percepción de molestia, ¿no? Y es ahí, justo ahí, donde entra el vago, donde entra el sistema nervioso autónomo, donde entra el sistema nervioso simpático, y donde deberíamos entrar todos los profesionales de la salud en la valoración del sistema nervioso autónomo para saber si este paciente tiene las condiciones necesarias para poder salir de esta situación. Y fijaros qué curioso, que parece rarísimo, no debería, pero parece rarísimo cuando decimos que hay que verificar cómo está la situación, cómo está la capacidad de modulación del sistema nervioso autónomo para poder trabajar con estos pacientes crónicos y complejos, pacientes que tienen problemas de regulación metabólica, regulación endocrina, regulación cardíaca, pulmonar, vascular, lo que sea. Eventualmente nos limitamos a lo que es dolor muscular, lo que es un límite absurdo cuando estamos hablando de tratamientos integrativos. Si te duele es porque está mal, si no te duele es porque estás bien. Ninguna de las dos frases es correcta. Si te duele no quiere decir que estés mal, y si no te duele tampoco significa que estés bien, ¿no? El abordaje integral, el abordaje integrativo, tiene que contemplar más la búsqueda por una situación más estable de un organismo saludable. No puedes solamente orientarse por lo que es el report de síntomas, ¿no? Porque si es el report de síntomas, si yo no percibo síntomas está todo bien, y si los percibo está todo mal. No es así ni para un lado ni para el otro. Entonces, Luis, ¿cómo el sistema autónomo va a intervenir, va a cambiar esa modulación? Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenéis dos pacientes diferentes, ¿okay? Ambos tienen 35 años, ambas son mujeres, ambas han tenido un hijo, una hija, y han tenido un parto cesáreo. Ok. Las dos han desarrollado dolor lumbar. Y por característica, por lo que nos describen, este dolor lumbar no tiene nada que ver con el movimiento que realizo. Entonces, si estoy más tiempo de pie, esto no cambia mi dolor. Si estoy más tiempo sentado, tampoco me cambia el dolor. Si voy al gimnasio no me cambia el dolor. Si no voy, tampoco me cambia el dolor. Algunos tipos de comida sí que me lo cambian. Si como más por la noche o no, esto sí que me lo cambia. Si me estreso más, me molesta más. Y tal vez algunos comportamientos en mi trabajo, por ejemplo, si hay más demanda de trabajo o si mi jefe está más estresado, es cierto
que yo lo percibo más. ¿Ok? Vamos a imaginar así. Estas son las características. Y yo recibo a estas dos personas. Una me viene en el horario de las 8 de la mañana y la otra es la siguiente, justo la de las 9 de la mañana. Las características clínicas son muy iguales, ¿verdad? Dolor lumbar, las dos no tienen un comportamiento movimiento dependiente, no depende de estar más de pie, más sentado, más tumbado, de hacer más actividad física, menos actividad física. En ambas tengo un comportamiento muy semejante. Ambas tienen un hijo, edades más o menos iguales, ambas han tenido un parto cesárea, todo más o menos igual. Mi pregunta es, ¿podemos proponerles el mismo tipo de tratamiento, sí o no? ¿Qué opináis? ¿Les podemos proponer el mismo tipo de tratamiento? Ninguna de las dos tiene problemas con el movimiento. Entonces, fijaros, si estamos diciendo que ninguna tiene problemas con el movimiento, pedir pruebas de provocación que estén relacionadas al movimiento no tiene ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Me puede decir algo en el chat. Entonces, Luis, no tiene nada que ver con el movimiento. Entonces, no tiene mucho sentido que yo le pida flexión a la derecha, flexión a la izquierda, inclínate hacia adelante, inclínate hacia atrás, rota para allá, rota para allá. Hicimos todas estas pruebas. Me han dicho, no me duele nada. Ok. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos con este caso? En esta situación. Porque los recursos ahora, estamos cortos de recursos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los puntos gatillos, vamos a trabajar la fascia, vamos a trabajar la pierna corta, vamos a trabajar la pisada. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora tenemos un problema que duele en un sistema periférico, la columna, por ejemplo, duele en un sistema periférico, duele, dolor, me parece que es un dolor más del tipo muscular, pero no cambia con el movimiento. Entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Porque si yo le pido flexiona para allá, flexiona para acá, flexiónate hacia adelante, inclínate hacia atrás, rota para allá, rota para acá, y no me cambia nada, ¿qué le vamos a proponer? Vamos a manipularte las lumbares, o vamos a manipularte la pelvis, vamos a manipularte las torácicas. Y ahora, o vamos a proponerle todo lo que yo tenga en la cabeza vamos a proponerle. Vamos a meterte agujas, voy a darte melatonina para que duermas mejor, a partir de hoy eres cetogénico, ahora ya no comes más carbohidratos, tienes que dormir a las 7:30 de la noche, sexo 2 veces a la semana, con hora en la agenda, cita en la agenda para que puedas prepararte, que no te pongas ansiosa, dile a los niños que no te moleste más, al marido que te obedezca en todo lo que dices, porque no puedes estresarte, meditamos 5 horas al día y nos mudamos al campo para poder abrazar un árbol y caminar por el césped todos los días. ¿Qué os parece? ¿Estamos curados o no? Porque hacerlo todo, esto no es razonamiento clínico, esto es desesperación. Un profesional de primera línea no te va a decir que haga todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso a partir de ahí? Si tenemos el relato de qué, me duele más cuando me estreso más, me duele más cuando cambio mis alimentos, me duele más cuando salgo de mi rutina. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Identificar cuáles son estos parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando te estresas con tu marido, ¿te duele? No, la verdad es que me peleo con mi marido y no me duele más. Ok. Cuando te enojas con tus hijos, ¿te duele? No, peor es que tampoco.
Pero sí que cuando hay más demanda de trabajo y mi jefe está más enojado, sí, ahí me parece que me duele más. Entonces, bueno, hemos empezado a identificar un patrón. Parece que el estrés laboral, no el trabajo, pero el estrés laboral le genera algo de aumento de percepción del dolor. ¿Ok? Apunta a eso, algo de aumento de percepción del dolor. Luego tenemos que saber por qué, pero le aumenta la percepción del dolor. Ese es el paso. El paso número 2 es, esta persona nos ha comentado, con el cambio de alimentación sí que me duele más. Entonces ahí nos interesa saber qué tipo de comida le duele más, ¿verdad? O si a lo mejor no es el tipo de comida. O sea, a lo mejor es, después de comer, 1 hora, 2 horas, después de comer estoy bien. Pero cuando ya pasan 2 horas después de la comida, ya me empieza a doler. Ok. ¿Qué me está sugiriendo eso? ¿Qué me está proponiendo esto? ¿A qué me suena eso? Cuando hay cambios de la función gastrointestinal, cuando hay cambios de la función digestiva, cuando la comida empieza a pasar del estómago al duodeno, por ejemplo, es cuando tengo el momento de más dolor en mi día y me empieza a molestar más. Ahí empezamos a sospechar de qué, de que hay problemas en el sistema gastrointestinal que están generando, que están produciendo síntomas en el sistema somático, en este caso, en la columna lumbar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es empezar a entender cuáles son las funciones orgánicas, cuáles son las funciones fisiológicas de este paciente que están asociados al empeoramiento del dolor. ¿Okay? Ese es punto número 1. Hemos dicho el estrés laboral y hemos dicho algo de la comida. Vale. Entonces ya sabemos que los dos empeoran por las mismas condiciones. Ahora, un paciente puede empeorar por 2 motivos. Por 2 motivos. Cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, y esto va a cambiar totalmente la forma como valora a tus pacientes en ese contexto que estamos hablando. ¿Cuáles son los 2 contextos diferentes? Y es necesario entenderlos y medirlos. Si no lo medimos, no lo sabemos. Yo estoy cansado ya de personas diciéndome, Luis, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú practicas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú enseñas, de hecho, hago eso hace 10 años. Y ahí les pregunto, ¿y lo mides? No, medir no mido, pero sí que lo hago. Perdón, pero es que si no lo mides, no lo haces, porque no puedes garantizar la respuesta de lo que estás haciendo si no lo mides. Es así de fácil. Si no puedes comprobar lo que haces, no sabes si paso por eso o si paso por otra cosa. Es como si yo fuera al médico, el médico me da la prescripción de la medicación y no me hace una analítica. Y me dice, ahora estás curado. ¿Pero por qué estoy curado? Si no me has hecho una analítica para enseñarme que yo estoy enfermo antes y no me has hecho una analítica para enseñarme que ya no estoy más enfermo después, es que eres un gurú. Eres un gurú, magufo, lo que sea. Si no se mide, no se sabe. Entonces, si no lo mides, no lo haces. Eso es mentira. Te estás engañando a ti mismo y peor, a tus pacientes también les estás engañando. Es que funciona. Bueno, un ibuprofeno funciona igual. Un paciente toma un ibuprofeno y tiene la misma sensación de bienestar, la misma sensación de que ya no me duele. No cambia nada respecto a una cosa y otra. Tenemos que tener criterios. O somos criteriosos o no somos criteriosos. Y si somos criteriosos, tenemos que ser criteriosos con todo. No solo con lo que conviene a uno, ¿no? Entonces, volviendo al tema. El sistema autónomo puede cambiar en 2 direcciones, ¿ok? Y cuando entiendas esto, vas a entender por qué tienes que medir. ¿Por qué tienes que medir con un sensor y con un método que esté validado y que sea un método que se acerque a la precisión máxima? Porque no es medir con cualquier cosa, meter el dedito en la cámara del celular, obviamente, no es la mejor forma de medir la actividad autonómica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 2 formas en las cuales el sistema autónomo puede cambiar y
que el paciente puede estar sufriendo de más dolor por este cambio en esta capacidad de adaptación. La primera de ellas, la segunda seguramente les va a sorprender más. Pero la primera de ellas, la primera característica que puedes encontrar en estos pacientes es que este paciente tenga un aumento de la actividad simpática. ¿Veis? Pero esto es súper obvio. Súper obvio si lo mides. Si no lo mides, no lo sabes. Recuérdate eso. Porque hay tres respuestas posibles. Cuando medimos a un paciente crónico en su estado basal, hay tres respuestas posibles. ¿Vale? Tres respuestas posibles. La primera respuesta posible, que te salga en este paciente crónico y complejo un eje de hiperactividad simpática. Ok. ¿Qué supone eso? Si hay más actividad simpática, hay más actividad vascular, hay más estrés oxidativo, hay más inflamación, hay más rigidez muscular, el punto gatillo está más activado, la fascia está más restringida, el movimiento está más limitado porque todo está muy rígido por esta hiperactividad del sistema simpático. ¿Okay? Además, si le vamos a palpar las vísceras abdominales, vamos a hacer una palpación abdominal, vas a encontrar muchos puntos de sensibilidad. Y tal vez, ojo, tal vez, incluso, vayas a ver que le pruebas las lumbares si me duele y te animas a probar otros lugares como los trapecios, por ejemplo, la nuca, por ejemplo, o el glúteo, por ejemplo, o el muslo o las pantorrillas, y eventualmente puedes identificar que otros lugares también están sensibles, aunque esta persona no refiera dolor en estas zonas. Entonces, primer punto, primera respuesta posible, hiperactividad simpática. Segunda respuesta posible, respuesta normal. El paciente sufre con dolor crónico, pero no hay una desadaptación del sistema autónomo. Esto también es posible. Y si no lo mides, vas a estar ahí practicando estas frases de gurús de tienes que activar tu nervio vago, tienes que activar tu nervio vago. Si no lo mides, no lo sabes. No caigas en estas trampas. ¿Okay? Si está normal, está normal. Toma basal, sentado o tumbado, pum, está normal. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, tengo que pensar otra cosa. Este paciente no está estresado en su basal. Puedo probar otras cosas. Yo recomendaría incluso probar otras cosas. De esto hemos hablado en el fin de semana. Pero normal es normal. Ok. Y una tercera respuesta, que es la más difícil de tratar, y los alumnos que están aquí con nosotros me van a avalar eso. La más difícil de tratar es el paciente que llega con dolor crónico y con una hiperactividad vagal, con una hiperactividad parasimpática. Estos son los más difíciles de tratar. ¿Sí o no? Para los que estáis aquí con nosotros, que son nuestros alumnos. El más difícil de tratar no es el que lleva hiperactividad simpática. El más difícil de tratar es el que lleva hiperactividad parasimpática. Y luego lo vamos a ver por qué. El que lleva hiperactividad parasimpática va a estar sufriendo igual que el otro. Mira lo que están diciendo ahí. Daria, Nuber, Nutripound. El que lleva hiperactividad parasimpática va a estar sufriendo igual que el otro. Pero su sistema funciona de una manera totalmente diferente que del otro. Los síntomas son los mismos. Si el tratamiento es el mismo, uno se equivoca, porque no debería ser el mismo. Pero ¿cuál es el mantra universal que se practica para pacientes que son pacientes con problemas crónicos? Tienes que activar el vago. Pero ¿y si el paciente ya lleva una hiperactividad parasimpática? Seguirías con el mismo criterio. Tienes que activar el vago. ¿Por qué tienes que activar el vago si el vago ya está alto? Si no lo mides, no lo sabes. ¿Okay? Entonces, son tres las respuestas posibles. 3. Hiperactividad simpática. Nada, está todo normal con el sistema autónomo. El paciente está sufriendo, pero el sistema autónomo no está estresado, no está mal adaptado, ni está en hiperactividad vagal. Y una hiperactividad parasimpática. ¿Y por qué, Luis, me estás diciendo que la hiperactividad parasimpática es más complicada?
Porque la hiperactividad parasimpática debería reflejar un estado de mejor capacidad de adaptación. Fíjate qué curioso. La hiperactividad parasimpática debería reflejar como biomarcador un estado de mejor capacidad de adaptación, un estado de mejor capacidad de gestión de dolor, un estado de mejor capacidad de adaptación a diferentes estímulos. Pero en este contexto no nos está reflejando eso. ¿Okay? Tener una hiperactividad parasimpática en niveles basales, en estas condiciones de cronicidad, lo que nos puede estar señalando es una dificultad de reaccionar, de activar la vía simpática. ¿Y por qué yo iba a buscar activar una vía simpática en este tipo de paciente? Porque vas a flipar, pero el simpático es analgésico. El simpático es analgésico. El simpático también es antiinflamatorio. Entonces, no es bueno tener ni una hiperactividad simpática ni una hiperactividad parasimpática, pero si yo no lo mido, yo no tengo ni idea de cuál es la dirección en la cual se encuentra mi paciente. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Como yo no sé, yo supongo, porque me han dicho que pacientes crónicos suelen cursar con hiperactividad simpática, yo supongo que al pedirle pautas que supuestamente van a activar el vago, que esto le va a sentar bien a todos. Y no les sienta bien a todos porque no hemos probado. Y a los que no sientan bien, intentamos encontrar una otra justificación mágica porque no le hemos medido. Estamos prescribiendo cosas. Es como si estuvieras prescribiendo una medicación sin una analítica. Te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Y vas a ralentizar el tratamiento de este paciente. Entonces, Luis, simpático activa cortisol, por lo que es antiinflamatorio, ¿verdad? También, pero ese ya es el segundo tiempo, Jordi. El primer tiempo ya es la activación adrenérgica y noradrenérgica, y esto en sí mismo ya va a disparar el primer tiempo de la respuesta antiinflamatoria y de la respuesta analgésica sobre todo, ¿no? Es el primer tiempo. Porque el cortisol ya depende de un eje de activación hipotalámico, entonces ya es una respuesta más lenta. El primer tiempo de activación es el tiempo de activación neural. Este tiempo es muy rápido, muy rápido. ¿Okay? Ese es el tema. Entonces, fijaros, ¿esto cómo se mide? Hay diferentes formas. Nosotros medimos con un sensor y utilizamos ahí un sistema de clasificación para poder entender si este paciente está muy o muy poco o si está normal, y tenemos que detener nuestra mirada en otro lugar o en otra cosa. ¿Vale? Entonces, vamos a volver a nuestras dos pacientes. Las dos tienen dolor lumbar, las dos han tenido cesáreas, las dos tienen cambios. Esta es una característica muy clave. De hecho, les subí el cuestionario de Sparks. Yo les comenté en el fin de semana las 5 preguntas de Sparks con los patrones somáticos y los patrones viscerales. Está en la carpeta del workshop, ¿vale? Ya está subido para que podáis identificar ahí si el patrón del dolor abdominal de este paciente, por ejemplo, si es más somático, si es más visceral, para poder organizar la mente ahí. Entonces imaginemos estas dos pacientes y vamos a imaginar lo siguiente. Una de ellas, cuando está sentada, vamos a poner valores por poner ejemplos. ¿Okay? Una de ellas, cuando está sentada, tiene una frecuencia cardíaca de 80. Cuando se tumba, esta frecuencia cardíaca de 80 se mantiene en 80. ¿Ok? Número 1. Yo podría decir aquí valores de vago y tal, pero no vamos a complicar. Valores de vago ya tienes que manejar algo del tema y tal vez no lo manejes. Pero con la frecuencia cardíaca ya nos orienta. ¿Ok? El paciente está sentado, se tumba, frecuencia cardíaca 80 sentado, 80 tumbado. En cambio,
La otra tiene una frecuencia cardíaca de 80 sentada y cuando se tumba, esta frecuencia cardíaca baja a 60. Ahí ya empezamos a tener cambios, ¿no? Ya empezamos a tener cambios. Si ya has hecho o estás haciendo la formación o has hecho el seminario del domingo, podríamos poner el vago ahí. Podríamos poner un vago sentado de 20, por ejemplo, en la paciente 1, frecuencia cardíaca 80, vago de 20, se tumba, la frecuencia cardíaca sigue en 80 y el vago baja a 18. ¿Okay? Mientras que en la paciente 2, sentada en 80, y vamos a poner el mismo vago en 20, ¿vale? Luego, cuando se tumba, baja a 60 la frecuencia cardíaca y sube el vago a 25. Ok. ¿Te das cuenta que son dos pacientes diferentes? ¿Sí o no? Y si te das cuenta que son dos pacientes diferentes, ¿por qué te suena que son diferentes? A ver aquí. Patricia, workshop del domingo, no recibí el material ni encuentro la grabación. ¿Dónde lo busco? En Hotmart, Patricia. Solo que no estará dentro del curso del integrativo. Si estás en el curso integrativo, será un otro curso para ti, ¿vale? Pero puedes contactar con el soporte, que ya está todo disponible desde el domingo, ya está todo disponible en la carpeta desde el lunes, ¿okay? Si no, contacta con el soporte, que el soporte te ayuda ahí en el contexto. ¿Os dais cuenta que no son dos pacientes iguales? La primera se tumba, frecuencia cardíaca sigue en 80, el vago que estaba en 20 baja a 18. ¿Qué nos está señalando esa? ¿Qué nos está señalando esta paciente? Si esta paciente llega con dolor lumbar, ¿qué nos está señalando eso? ¿Qué nos está señalando esto? ¿Que el vago no cambia? ¿O qué debería pasar? Cuando yo estoy sentado y me tumbo, el vago debería subir. Cuando yo estoy sentado y me tumbo, la frecuencia cardíaca debería bajar. Entonces, la frecuencia cardíaca debería bajar. Cuando yo estoy sentado, tengo ahí mis tomas. Me tumbo, la frecuencia cardíaca debería bajar. ¿Qué debería pasar con el vago? Debería subir. Tumbar es el campo del vago. Ok. Pero en la primera paciente no fue eso que pasó. La primera paciente no fue eso que pasó. La primera paciente me tumbé. El corazón siguió latiendo en el mismo ritmo. Y el vago que debería subir bajó. ¿Qué significa eso? Este es un sistema que no se adapta. Es un cuerpo que no se adapta. ¿Qué significa esto? Significa que el estrés que el cuerpo estaba percibiendo sentado sigue siendo el mismo estrés que el cuerpo percibe tumbado. Porque la frecuencia cardíaca estaba en 80 y sigue en 80. Para la frecuencia cardíaca y para el vago, el cuerpo se percibe más estresado tumbado que sentado. Fijaros qué curioso. Para el vago, el cuerpo se percibe más estresado tumbado que sentado. ¿Por qué? Porque sentado estaba en 20 y tumbado bajó a 18. Fíjate qué curioso. ¿Cómo va a dormir este paciente por la noche? ¿Cómo va a descansar este paciente por la noche? ¿Cómo va a llegar en casa después de un día de trabajo? ¿Va a tumbarse en su cama? ¿Va a leer un libro? ¿Va a relajarse y va a tener una buena noche de sueño? No lo va a tener. ¿Por qué no lo va a tener? Porque su cuerpo no se adapta a los cambios. Su cuerpo es poco flexible. Su metabolismo tiene dificultades de regulación. ¿Y dónde esto se refleja en su día? En su dolor lumbar. Es ahí donde se refleja. ¿Lo has pillado o no? Es que ahí al día siguiente me duelen más las lumbares. Claro, ¿y qué vamos a hacer? Estiramiento, terapia miofacial, manipulación, pruebas de movilidad, decirle que haga el gimnasio, refuerzo muscular, estabilidad, hipopresivos. Y no tiene nada que ver con estas cosas. Pero absolutamente nada que ver con estas cosas. Lo que está pasando es que el cuerpo no se adapta, no se regula, no es capaz de regularse solo.
Esto es lo que está pasando. Entonces, tiene que venir la pregunta. ¿No? Vendría la pregunta. ¿Pero por qué no se da? ¿Por qué no se da? Esta sería la pregunta. ¿Por qué el cuerpo sentado se percibe menos estresado que tumbado? ¿Sí o no? Vendría la pregunta. Imagínate, tu paciente llega a la consulta, se sienta, tú le mides, tienes ahí una toma y ves los gráficos. Ok. Y cuando se tumba, percibes que estos niveles de estrés empeoran. ¿Qué tiene que venir a tu cabeza? ¿Que no vaya a dormir tumbado? No, mejor que duerma tumbado. Dormir sentado debe ser horroroso. De hecho, ahora que Ruby va por la semana 34, hemos llegado a la semana 34. Entonces ahora vamos a intentar llegar a la 35 y duerme casi todas las noches sentada. Entonces es horroroso. Pero bueno, es su proceso. ¿Okay? Entonces, cuando te preguntas por qué no cambia, ¿qué debería venirte a la cabeza? Bueno, seguramente el cuerpo tiene sistemas de regulación que son capaces de percibir cómo tienen que regularse aquí y que son capaces de percibir cómo tienen que regularse aquí, en las dos posiciones. Los cambios de posición, alguien debería identificar que esto ocurrió y cuando esto ocurre, debería cambiar el chip, debería cambiar su nivel de actividad, debería cambiar su disparo motor, debería cambiar su sistema de estrés. ¿Sabes? Este paciente que no come nada por la noche, hace ayuno de 12 horas, se despierta por la mañana y sigue todo igual. Si no le mides tumbado y sentado, no sabes qué es lo que está pasando. Aunque no coma por 12 horas, no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué yo debería estar verificando en ese contexto? Debería estar verificando estos sistemas de regulación del cuerpo que gestionan el cuerpo aquí, cómo esto está influyendo en la modulación de mi paciente. Porque esto va a influir en la permeabilidad intestinal, esto va a influir en la función gastrointestinal, esto va a influir en el reflujo, esto va a influir en la quemazón, esto va a influir en la irritación del vago, por ejemplo, ahí en el sistema gastrointestinal, y puede incluso despertar o empeorar casos de bruxismo, donde el paciente va a dormir y empieza a apretar demasiado los dientes y a lo mejor se despierta por la mañana con esto rígido, creyendo que el problema está en la boca. ¿Okay? Por relaciones trigeminovagales que tenemos ahí. ¿Y cómo va a despertarse la musculatura? Más rígida. ¿Y cómo va a despertarse la vascularización? Menos eficiente. ¿Y cuál es la percepción del dolor? Más elevada. Esta es la característica de la respuesta simpática. Bien, va a despertarse 2, 3, 4 veces por la noche, tal vez, ¿no? Y va a hacer pipí, y va a volver a dormir, o a lo mejor no vuelve a dormir. Pueden pasar cosas diferentes ahí. Pero vamos a la otra. A la otra persona. La otra persona estaba sentada, 80, estaba sentada, vago en 20. Se tumba, la frecuencia cardíaca cae a 60 y el vago de 20 sube a 22, 24. Ok. Fíjate, al principio las dos tenían las mismas métricas. Pero cuando hemos realizado un cambio de posición, sus métricas han cambiado. Una me enseñó, yo aquí tumbada no estoy activando el vago, yo aquí tumbada mi cuerpo se percibe aún más estresado. Y la otra me enseñó, aquí yo me regulo mejor. La otra me enseñó, aquí yo me regulo mejor. Ok. ¿Cuál de las dos tiene un mejor pronóstico? ¿Cuál de las dos probablemente va a mejorar más rápido? ¿Cuál de las dos
va a necesitar menos intervención clínica. ¿Qué imagináis? ¿Qué imagináis? Habitármela y fundamental la escucha total y pregunta exacta, porque no se autorregulan los cambios de posición. Hay mucha info en el contexto. Este contexto aquí es bastante más sencillo que eso. Esto es una prueba fisiológica. ¿Vale? Es una prueba fisiológica. Estás aquí, está aquí. Pum. Así tal cual. Como sacar sangre. Nada más que eso. Ahí no hay mucho contexto implicado, salvo si uno se percibe amenazado cuando está tumbado, pero ahí si uno se percibe amenazado cuando está tumbado, ahí tenemos problemas psiquiátricos, ¿no? Ahí al psiquiatra directamente. ¿Okay? Entonces, esto es una prueba fisiológica, tal cual. Pruebas fisiológicas son pruebas fisiológicas, esto no hay que confundir. ¿Okay? La escucha es necesaria para que seas un buen clínico. Entender el contexto del paciente es necesario para que seas un buen clínico. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que la gente escucha, que la gente es empática, que la gente entiende el contexto, pero ahí ya no sabe hacer nada más. Cuando llega en el momento de ser técnico, que los pacientes te pagan para ser técnico. Entonces yo siempre dice esto para mi mamá cuando estaba viva. Ella me decía, es importante la empatía y todo eso, estoy totalmente de acuerdo. Yo trabajé con cáncer 7 años, no imagino pasar consultas a un paciente que esté sufriendo en este nivel y que no seas empático. Yo no me imagino en esta situación. Creo que todos los profesionales que trabajan con pacientes así deberían serlo. Esto es una obligación, es una norma, debería ser así, para todos. Pero esto, no, el paciente no te paga para ser empático. Y el paciente no te busca para ser empático. Si el paciente tiene un cáncer, te está buscando para que lo cures, ¿no? Si eres médico, oncólogo, obviamente, ¿no? Si el paciente tiene diabetes, el paciente te está buscando para que lo ayudes a gestionar esta situación, le prescribas la medicación correcta, en los días correctos, en las horas correctas, en el momento correcto, en la dosis correcta. Esta es la responsabilidad del clínico. Ser empático es obligación. Pero en el momento que tengas que resolver los problemas, conectar los puntos y ser más resolutivo, ahí es cuando tienes que tener la habilidad técnica para hacerlo. Y ahí, empático podemos ser todos, pero el paciente lo que necesita y lo que busca es el resultado. Porque si quisiera empatía, iba a pedirle un abrazo a mamá. ¿Okay? Entonces imagínate, es un cirujano. ¿Prefieres que sea un buen cirujano y no muy empático o un cirujano más o menos tendiendo a menos, pero súper empático? Oye, me encanta este cirujano, aunque no sea bueno, hace unas cirugías terribles, pero bueno, es muy majo el tío, mola un montón. No. Que no se pierda el norte. Empatía siempre, la escucha siempre, pero la habilidad técnica es imprescindible. Si no, no estaríamos precedidos por el término profesional. Ahí sería cualquier cosa, sería amateur. Pum, ahí está bien. Pero si es profesional, la habilidad técnica tiene que venir por encima de todo. Entonces, cuando uno está sentado y luego se tumba, lo primero que tiene que venirte a la cabeza es ¿por qué no se regula? ¿Y por qué no se regula en un contexto fisiológico? Y ahí vamos a probar el contexto fisiológico. Y luego, si el contexto fisiológico no se explica, si no me explica eso el contexto fisiológico, yo voy a buscar otra explicación. Pero, primera cosa, habilidad técnica para hacerlo. Si no, es meter un montón de cosas ahí, un montón de información, y ahí siempre nos caemos en nuestro sesgo personal. Siempre caemos en nuestro sesgo personal. Es porque yo tuve un trauma y tengo problemas con eso. Así que si este paciente tiene problemas con eso, seguramente tuvo el mismo trauma que yo, pero no tiene nada que ver. Cuidado con los sesgos personales, ¿no? A mí me preocupa mucho el cuidado con la salud autonómica de los pacientes, obviamente porque yo sé la cantidad de personas que sufren porque los clínicos responsables no es que no quieran medir, es que o no tienen la habilidad o no conocen la necesidad de hacerlo. Y al no hacerlo, ralentizan un curso clínico de un tratamiento en 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Imagínate, una de las cosas que hablamos en el avanzado, que es, imagínate que pacientes en quimioterapia, en cuidados terminales, ¿ok? Cuando
se les cambió la hora de la aplicación de la quimioterapia, la hora de la administración de la quimioterapia a un grupo de pacientes A, de acuerdo con su ritmo fisiológico. Cuando se cambió la hora de la aplicación de la medicación, de acuerdo con su ritmo fisiológico, y se comparó eso con un otro grupo que recibió dosis estándares, más o menos siempre las mismas horas por la mañana. Imagínate que este grupo que recibió la quimioterapia más individualizada a lo que sería su biorritmo, ese grupo en cuidados terminales vivió en un promedio 90 días más que el otro. 3 meses más que el otro. ¿Cuánto valen 3 meses de vida para una persona que está en cuidados paliativos? ¿Cuánto vale 3 meses de vida para una persona que va a perder, para una familia que va a perder un padre, para una familia que va a perder a su hijo, para una familia que va a perder a su madre? ¿Cuánto vale 3 meses de vida? Por la hora de la aplicación de la medicación, por la individualización del cuidado, por una medicina de precisión. ¿Cuánto vale el cuidado en ese contexto? No hay valor que pague esto, no hay precio, no hay dinero que pague 90 días de vida. Eso no hay. No hay. Eso es responsabilidad técnica. Eso es habilidad de poder gestionar los casos clínicos, de poder conectar los puntos y de entender que en el mejor momento de activación del sistema autónomo del paciente, tal vez en el mejor momento de activación del sistema autónomo del paciente, si yo le doy la quimioterapia, tal vez la respuesta al final sea mejor. Pues resulta que es mejor. Resulta que es mejor. Pero si yo sé medir, si no sé integrar las cosas, ahí no funciona. Entonces, volviendo al tema. ¿Cuál de los dos pacientes tiene más probabilidad de mejoría y más rápida? La paciente 2. ¿Por qué la paciente 2? Porque la paciente 2, aunque tenga dolor, aunque su sistema esté desadaptado, que esté estresado, porque las dos sentadas tienen su sistema estresado, la paciente 2 cuando se tumba, su cuerpo funciona de manera fisiológica otra vez. Es decir, yo estoy mal adaptada aquí, estoy sufriendo, necesito de un abordaje, necesito de una corrección, necesito que me mires diferente, que entiendas qué es lo que está pasando. Pero cuando yo me voy a esta posición, que es más fisiológica, yo miro la respuesta orgánica y veo que esta respuesta orgánica va en la dirección correcta. Es decir, es un organismo, un cuerpo, una persona que su cuerpo responde mejor a las demandas fisiológicas. Un cuerpo que responde mejor a las demandas fisiológicas, obviamente es un cuerpo que responde más rápido a un tratamiento. Mientras que el otro es un cuerpo que va a responder más lento a un tratamiento. Y peor, si yo no entiendo dónde está el problema, cuando cambio de la posición A a la posición B, tampoco le voy a abordar en ese contexto y esto va a ralentizar el curso clínico del tratamiento una barbaridad. ¿Cómo puede ser que una persona tenga más actividad simpática tumbada que sentada? Si la hiperactividad simpática sostenida es proinflamatoria, eso significa que esta persona está tumbada y se está inflamando más. ¿Cómo voy a mejorar su dieta? ¿Cómo va a perder más peso? ¿Cómo va a modular mejor su dolor? ¿Cómo va a cambiar más? ¿Cómo va a cambiar a mejor su calidad del sueño? ¿Cómo va a gestionar mejor las emociones? ¿Cómo va a ser un mejor marido, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hijo? Si no puede gestionarse cuando está tumbado. ¿Cómo se hace? Entonces, esto no me encargo yo, porque yo soy profesional de la salud, pero soy profesional de la salud del músculo. ¿No? Soy fisio, soy osteópata. Yo soy profesional de la salud de la fascia. Pero si ya no es por eso, ya no sé explicar mucho, ya no me toca mucho.
Si no es por la desalineación articular o por la pierna corta, y ya no me toca mucho. Yo creo que este tiempo está ultrapasado. Ya no hay más espacio para este tipo de cuidado. Está limitado a una articulación, que está limitado a una vértebra, que está limitado a una resonancia magnética. De esto hemos hablado en el fin de semana. Y esto estamos hablando de medir al sistema autónomo. ¿Sabes lo que es peor? Es que la gente mide poco al sistema autónomo. Eso es correcto. Debería medirse mucho más, se encontrarían mejores soluciones para muchos otros casos, muchos otros pacientes. No tienes idea de la cantidad de soluciones que te ofrecería y de posibilidades que se te ofrecería saber medir el sistema autónomo y saber integrar los puntos de razonamiento clínico, que es lo principal. Saber medir, da igual si sabes medir o no. Si sabes integrar esto en un plan terapéutico, eso sí es lo que importa. Pero lo malo no es solamente eso. Lo malo es lo que pasa, por ejemplo, que pasó en el fin de semana, cuando una persona que estaba en el workshop, en el taller, que era una médico, si no me equivoco, era una médico de Argentina, que dijo: yo sufro con dolor en la sacroiliaca, en las rodillas, en la cadera, no sé dónde, Mi clínico, mi osteópata, mi fisio me dijo que tengo el simpático muy elevado, que tengo que subir el vago. Nos dio más detalles de por qué el simpático estaba hiperactivado o por qué el vago estaba abajo. Y dijo: y cuando hago ejercicio me empeora el dolor. Fíjate, cuando hago ejercicio, cuando hago actividad física, empeora el dolor. Ahora, ayúdame. ¿Cómo se mide el dolor, la analgesia endógena del paciente? ¿Cómo se mide si este paciente tiene capacidad de producir opioides endógenos cuando está haciendo actividad física? ¿Cómo se mide? ¿Quién se lo mide? ¿O es solo prescribir actividad física? Ve, actividad física, dale, salí a la calle, ve a la tienda, cómprate una zapatilla, imagínate, Usain Bolt, y salir a correr, chicos. Oh, porque éramos cazadores, recolectores. Corríamos por el desierto para poder agarrar nuestra comida. Pues ok, vamos a volver a una vida más natural. Sí, y ahí el máquina que mal camina hace 35 años, ahora se compra una zapatilla y se convirtió en un deportista. Ahora soy un deportista. Ahora voy al gimnasio. Y no mantiene la actividad física. Y muchos de ellos te dicen que después del ejercicio me duele más. ¿Cuántos clínicos miden la hipoalgesia inducida por el ejercicio? Que en este caso del fin de semana cuadró súper con lo que estábamos hablando, porque habíamos hablado justo antes de hipoalgesia inducida por el ejercicio. Es una respuesta fisiológica. Y hay personas que no tienen esta respuesta. Y esto es un problema. Es un problema porque en este contexto el ejercicio no va a mejorar la situación, va a empeorar. Si no sabes controlar la carga, va a empeorar la situación. Y esta respuesta también está modulada por el sistema autónomo. También está modulada por el sistema autónomo. También está modulada por el sistema autónomo. Y Lili dijo, pero debería prepararse para poder hacer la actividad física. Este cuerpo no está listo. ¿Y quién le va a decir que el cuerpo no está listo, Lili? ¿Quién le va a decir que su sistema no genera los opioides necesarios para poder realizar la actividad física? ¿Y quién va a prescribirle las pautas correctas para que el cuerpo empiece a reaccionar a eso si no se mide? Se va en plan prueba-error. Por esto decimos, si no se mide, no se sabe. Entonces, además de no medir el sistema autónomo, tampoco se mide la capacidad endógena del paciente de producir encefalinas. Por ejemplo,
que van a inhibir el dolor y le van a dar la percepción de analgesia endógena y el bienestar post-ejercicio. ¿Cuántos pacientes con fibromialgia después de hacer ejercicio empeoran? Tengo más dolor al día siguiente. Y siguen haciendo porque son valientes. Pero más allá de que sean valientes, tienen que seguir siendo valientes. El profesional responsable debería estar entrenado para hacerlo, debería tener las habilidades clínicas necesarias para saber prescribir la intensidad del entrenamiento para esta persona de forma individualizada. Y es ahí que está el sistema nervioso autónomo. Es ahí que está la importancia de saber medir la actividad simpática, de saber medir la actividad parasimpática en diferentes contextos, sentado, tumbado, después de una tarea, la actividad física, por ejemplo, durante una tarea, la misma actividad física, durante un ciclo respiratorio, durante una meditación, dependiendo del dispositivo que utilices, durante el sueño. Y ahí puedes empezar a sacar conclusiones. ¿Por qué le estoy teniendo que subir la dosis de insulina a este paciente si se cuida el paciente? Si practica actividad física, si no come lo que no debe comer. ¿Por qué estoy subiendo la dosis de insulina? Porque su cuerpo no está respondiendo. Es ahí donde entra el sistema autónomo. ¿Por qué este paciente que sufre con dolor, que hace todo lo que debería hacer, pero aún así el dolor no baja? Es ahí donde está el sistema nervioso autónomo, pero hay que saber medirlo. ¿Lo habéis pillado, sí o no? El sistema autónomo es fundamental para medir todo esto. Y si cambiamos el contexto, va a cambiar su forma de utilización. Por esto se utiliza en medicina, por esto se utiliza en nutrición, por esto se utiliza en psicología, por esto se utiliza en fisioterapia, por esto se utiliza en odontología, por esto se utiliza en las terapias complementarias. ¿Lo habéis pillado, sí o no? Ok. Bueno. Hemos tenido el workshop fin de semana. Si no has estado en el workshop, tienes interés en conocer lo que hemos explicado ahí, puedes escribir aquí abajo workshop. Es para profesionales de la salud, ¿vale? Sé que en nuestros directos siempre hay muchos pacientes, lo que ya es una señal inequívoca de que nos faltan profesionales con habilidades necesarias para poder resolver casos clínicos complejos, porque estas personas están en búsqueda de una mejor solución, o había muchas personas en búsqueda de una mejor solución en este fin de semana, en el workshop, ¿okay? Y que tienen que buscar ellas mismas soluciones para sí mismas, porque las personas responsables por sus cuidados no llegan, eventualmente no llegan. Entonces, si estás interesado, escribe aquí workshop, te enviamos el enlace para que puedas ver ahí el programa, y a lo mejor si te animas, ya está grabada la clase, ya tienes ahí todo el material disponible, ya subí la carpeta, está todo organizado para que puedas verlo y disfrutar de estas 4 horas y media, 5 horas que hemos hablado de todo esto, ¿vale? A ver aquí ahora el chat. Fabi, doy fe, aunque la carga sea mínima, soy kinesióloga, fisio y osteópata. Con cualquier dosis siempre hay aumento de dolor y agotamiento, sobre todo el día post-actividad, aún en piscina, en fibromialgia. Es verdad, Fabi. Y sabes que yo tuve un paciente que me enseñó mucho sobre eso en Brasil. Él había tenido un accidente de trabajo y a partir del accidente de trabajo empezó a tener dolor crónico. Empezó por la columna. Intentaron intervenir en hacer pequeñas cirugías en la columna y tal, mínimamente invasivas. El dolor iba empeorando cada vez más y más. En más o menos un año, su cuerpo empezó a estar rígido. Empezó con patrones de ansiedad. Algunos meses después, ya con estados de depresión, alteraciones de sueño y todo eso. Y un día yo le propuse, ya con diagnóstico de fibromialgia, pero obviamente esto era secundario, ¿no? al trauma que tuvo, no era primario. Y era en Brasil llamamos de unidad básica de salud, como si fuera un médico de cabecera aquí en España. En Brasil llamamos esto de unidad básica de salud. No hay fisioterapia ahí. Yo estaba ahí como profe de la universidad.
Entonces llevaba a los alumnos de prácticas de la universidad ahí para intentar ayudar un poco a esta gente, a él en este caso, porque no había un servicio establecido. Y yo le dije, pues a lo mejor podríamos avanzar más si fueras a la piscina de la universidad, porque ahí el agua es calentito y seguro te vas a relajar más y vamos a avanzar en muchos contextos. Inés preguntó, ¿el taller de este fin de semana es el de señal dolor crónico? ¿Es el mismo del fin de semana? Sí, es el mismo, Inés, es el mismo taller. ¿Sí? Y Fabi, yo pensé, va a la piscina calentita, va a mejorar mucho, ¿no? Va a mover todo lo que no puede mover aquí, ahí se va a mover. Entró en la piscina y no aguantó 5 minutos en la piscina caliente. No aguantó 5 minutos. Y en 5 minutos tuvo que salir con un dolor tremendo. Y esto me enseñó mucho respecto al sistema autónomo. Esto me enseñó mucho respecto a la individualización. Esto me enseñó mucho de que para estos pacientes cebras no puede ser la misma solución. La solución tiene que ser otra. La solución tiene que ser algo más dirigido, algo más preciso, algo más individualizado. Porque a él le sentó fatal. ¿Quién iba a imaginar que el agua calentito de una piscina le iba a empeorar la situación? Entonces me dijo, no vuelvo, Luis. Gracias por tu intención, pero no puedo volver ahí porque me dolió muchísimo después. Y hemos tardado unos 10 días para restablecer su sistema otra vez. ¿Sabes? Increíble, para mí es el paraíso la piscina. Claro, el tema es el después. Pues ahí me pareció, ¡buah! Las cebras no dejan de sorprenderme. De hecho, soy enamorado de ellas. ¿Vale? Muy bien, pues dejamos por aquí hoy 9 horas 15 minutos, 9:15. Otra vez, os recuerdo, tenéis ahí nuestro canal de YouTube para consultar cosas. Tenéis el workshop de este fin de semana hablando del dolor crónico y SNA. Ahí vas a aprender todas las vías del dolor musculoesquelético, las vías del dolor visceral, por qué esto se mezcla y cómo el sistema autónomo puede influir directamente en todo eso, ¿no? ¿Qué son las cosas que podríamos medir para facilitar, para mejorar esta respuesta? Si quieres y ya eres profesional, escribe aquí workshop. ¿Okay? Si no eres profesional no vas a entender nada en este contexto. Me refiero, si eres paciente no vas a entender nada, así que no te metes ahí, que no vale la pena. Es bastante técnico. Entonces, vale la pena abordar el SNA. Vamos a divulgar, tal vez, en la semana que viene, qué será la programación de diciembre, porque como estamos esperando por los mellizos, no sabemos cuándo vienen, así que la programación probablemente será un poco más limitada, pero no dejéis de buscar, porque yo puedo estar fuera por un ratito, pero vuestros pacientes no pueden esperar para que yo vuelva, así que todo el material está disponible ahí. Si no te has sumado a nuestras formaciones, envíanos un mensaje que aún hay tiempo de sumarte aún este año. ¿Vale? Jordi, también es como interpreta el dolor del paciente, por ejemplo, un dolor tipo agujetas es percibido como positivo. También es contextual. ¿Y el workshop es gratuito? No, este workshop no. Este workshop tiene un coste de 15 euros, ¿vale? Y la palabra es terrible. Yo le dije a Ruby, no tenía una palabra más difícil para escribir, workshop. Pero bueno, el contexto siempre es el rey, Jordi. Entonces, el tema de la interpretación, claro, que es fundamental. Para él, para este paciente, a ver, la Anacondia dijo, el 5 de diciembre venían los Meiji. ¿Tú crees? Yo puse aquí, en la banca de apuestas, yo puse el 3. Estamos coincidiendo casi ahí. Yo he puesto el 3. Si es el 3, quedaría en unos 9 días. Si es el 5, queda un poco más, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que se acerca al 20. Pero así, no sé, algo me dice que viene a la primera semana de diciembre. Vamos a ver. Teníamos 1 centímetro de útero todavía
que quedaba ahí valiente 1 centímetro de útero. Si podemos llegar a la 35, mejor. Pero esta semana los pulmones ya están formados, así que la cosa ya va mejor. Entonces, si tenéis curiosidad, queréis conocer todo eso, escribid aquí workshop o envíanos un mensaje, que nuestras formaciones aún están abiertas para que puedas ingresar con nosotros y estudiar con nosotros aún este año. ¿Vale? Muy bien, les dejo un abrazo a todos, un abrazo a todas. Para los que estuvieran en el fin de semana, la carpeta ya está disponible en Hotmart, ¿vale? Y ya está ahí el cuestionario de ansiedad, ya está ahí el cuestionario de dolor visceral, dolor somático, ya está ahí el cuestionario de sensibilización central, creo que he subido. Y bueno, está todo ahí, lo que os había prometido, y los artículos también. En estenosis lumbar también vale el principio de ser el señal culpable, el dolor. El señal jamás es el culpable, Jorge. Es la respuesta mal adaptada, cuando está mal adaptada, ¿vale? Pero si no lo arreglas, es complicado que puedas gestionar el dolor, ¿okay? En estenosis lumbar, el problema es el dolor, ¿okay? La modulación del dolor va más allá de la estenosis, ¿vale? En este workshop aprender a medir el vago. No, medir el vago en nuestras formaciones solo. Ahí aprenderás esta relación que hemos hablado. ¿Okay? Echarle un ojo, quien esté interesado, ahí en la página. Son 4 horas, 4 horas y media, 5. Y seguro os va a encantar. Cuidaros mucho. Nos vemos la semana que viene. Ojalá con los dos en la tripa aún todavía. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas.